Pues estos son el software que ahora pues, es más utilizable en el sentido de que pues, es gratis, ¿no? Entonces cuando uno va a algún lado a trabajar, pues este es el que conviene, porque lo puede uno bajar y no hay problema. Bueno, sin embargo, bueno, yo en particular inicié mi manejo con el software con que lamentablemente pues lo han abandonado y ya no ha pasado más allá de lo que se tiene, que es la última versión y es bastante antigua, pero sin embargo tiene una propiedad el cual lamentablemente GeoGebra no tiene. Entonces, pues yo uso los dos para trabajar. Entonces, bueno, yo iré mostrando las dos cosas un poco para que vean todas esas diferencias y luego ya en el asunto del lugar geométrico tiene una gran ventaja a partir del cual uno puede preguntarse nuevas cosas que el problema no tiene, sino se lo puede uno preguntar en términos de alguien que quiere hacerse preguntas, ¿no? Si no hay alguien que quiera preguntarse, pues eso nunca se va a dar. Bueno, ¿cuál es el problema que vamos a hablar? Es un problema que en el grupo de, ¿cómo le llama Adrián? El de la página, Math Problem Solving. Math Problem Solving pusieron y me interesó. El problema es el siguiente: se construye un cuadrado, lo voy a hacer en los dos ambientes, ¿no? Entonces aquí dice polígono regular, es un cuadrado, pues le doy enter y después aquí por ejemplo lo apreté demasiado rápido, que es un problema de, ¿cómo se llama? No, fíjense, es que aquí en por ejemplo, no debía poderse girar, ¿no? Porque, a ver, déjenme ver si en un momento lo puedo hacer. No. Ese te tiene que pedir uno de lados, ¿no? No, ese es en GeoGebra. En ese no. A ver, en GeoGebra voy a ocultar, no voy a trabajar con ustedes, tampoco voy a con el sistema, solamente voy a trabajar con entonces aquí en este programa están dos puntos y ahora quiero construir un polígono regular. Entonces les digo de este lado es el que quiero el polígono y luego me preguntan de cuántos lados lo quiero. Observen ahí que digamos la máquina dice cuadrado. Si yo quisiera un triángulo, pondría 3, entonces lo quiero cuadrado, y ahí está. Entonces, acá se da el lado y el programa construye acá en Cabit es de otra manera. Sin embargo, aquí pareciera ser que si yo ahí está, y ahora sí, debo de hacerlo más lento, ahí está, ¿no? ¿Lo ven? Entonces yo voy a borrar estos. Voy a borrar estos de aquí para que entonces ahí tengo un cuadrado. Ahora, si se ven ustedes, fue diferente la manera de hacerlo. Doy el centro de una circunferencia y ese va a estar inscrito allí y yo voy girándolo y me va diciendo cuántos lados son los que requiero. Da hasta 30 y tantos lados, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces ahora el problema que plantean es el siguiente: tomamos un punto en un lado, por ejemplo en este. Bueno, aquí mejor vamos a llamarle, aquí por default no les da no nombra a los objetos, hay que nombrarlos. Entonces aquí, por ejemplo, en mi es relativamente fácil, pues le doy clic y luego le pongo el valor A. Le doy clic al que quiero, B, C, D. A este le voy a llamar, por ejemplo, P, ¿no? O bueno, en el orden para que no me...
D, ¿no? Entonces, A, D, D. Y ahora, lo que se trata es de construir, aquí voy a trazar una recta, podría trazar un segmento, pero siempre esa es una de las cosas con las cuales les sugiero trabajar más con la recta completa que con el segmento. Verán luego por qué. Ahora aquí se trata de rotar esta recta a 45 grados respecto al punto A. Entonces aquí necesariamente primero debo de saber definir cuánto voy a girar. Entonces aquí tiene este comando, le doy clic y le pongo el valor de giro, 45 grados. Y ahora le digo que lo rote. Entonces voy a rotar esta recta con respecto a y lo voy a rotar 45 grados. ¿Sí se ve? Ya, lo ha girado. Este punto es el rotado. ¿Sí lo ven? Lo voy a ocultar en este momento. Ahora, para ocultar, pues aquí está el comando ocultar. Pero ahorita lo voy a ocultar porque el que me va a interesar para el problema que se plantea es la intersección de este punto con este. Entonces, fíjense bien cómo se intersecta, ¿no? Simplemente se señala, bueno, voy a anularlo, se señala el que quiero, con y ya lo intersecta. Y ahora trazo este segmento, que bueno, esta diagonal, y observen entonces que aquí voy a intersectar la diagonal con la diagonal con y ya. Ahora, vamos a darles nombres, ¿no? Entonces a vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces aquí voy a definir este cuadrilátero. Entonces aquí me voy a polígono y 1. Y acá queda definido un triángulo, el AHG. Entonces, bueno, puedo construirlo uniendo los tres vértices. Y ahora la pregunta que se hace, como viene planteado es que hay una relación entre ese cuadrilátero y el triángulo. Entonces aquí podemos cambiarlo y preguntarnos ¿qué relación creen ustedes que hay entre el cuadrilátero FGH y E con respecto al triángulo AHG? ¿Qué relación se les ocurre que hay entre sus áreas? Un zoom para que se vea mejor. ¿Cómo dices? Un zoom para que se vea más grande. Sí. Bueno, aquí es interesante, bueno, va a ser lo más grande, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, esa es la otra, ¿verdad? En el papel eso ya no juega. Aquí sí puedes hacerlo más grande o más pequeño según lo que quieras observar. Bueno, entonces, ¿cómo qué relación se les ocurre? ¿Entre qué triángulo? Entre el área del triángulo AHG y el cuadrilátero HEFG. ¿Qué relación se les ocurre que hay entre las dos áreas? Digo, no es fácil ver, ¿verdad? Bueno, ahora aquí el software te permite calcular sus áreas, te lo da. Observen. Entonces, me voy a área. Son otro dan automático como el otro. Es lo que quiero mostrar, es que hay diferencia, pues. Entonces aquí le doy, ese me está diciendo el área de quién, del triángulo que esté. Ahora aquí, del polígono. ¿Qué relación me dice que es? Son iguales. Que son iguales. Vean ustedes ahora, el software que permite, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es el problema? Mostrar que efectivamente son iguales. ¿Y es la mitad del cuadrado? Son iguales, no es la mitad, ¿no? O sea, la suma de esas dos es la mitad del cuadrado, ¿no? Bueno, podemos preguntarnos, es una pregunta que ahora surge. Si yo sumo estas dos áreas, ¿será que
¿qué tendrá que ver con el área del cuadrado? Entonces me voy y me le pregunto cuál es el área de este cuadrado. Y ahí me dice esa. Ahora, yo quiero saber qué relación hay de esta con esta. ¿Qué tengo que hacer? Un cálculo, ¿no? Entonces el cálculo lo hacemos con una calculadora. Esta la tiene incorporada. Calculadora. Entonces le digo, por ejemplo, voy a dividir este, lo divido entre, digamos, voy a poner paréntesis, digo, son iguales, ¿no? Pero ahorita nada más es para ver. Si no fueran iguales, sería esta. Dice que es 2.4. ¿Será cierto? Si yo varío acá, bueno, vamos a ver. Vean, porque esta es, no, ¿verdad? No hay una relación constante. Entonces no hay relación constante entre esas áreas. ¿Estamos? Bueno, entonces, bueno, nos quedamos entonces ahorita con la que nos interesa, que es lo que el problema plantea, ¿no? Bueno, ahora la voy a hacer ahora en el otro, o sea, el mismo problema, pero ahora aquí, ¿no? Ahora aquí, ¿cuál es el...? Aquí, por ejemplo, siempre debo de desactivar los comandos en esta flecha. Acá no me sirve de nada, de cambio en cambio sí, pero entonces lo voy a hacer un poco más grande, e igual, ¿no? Entonces tomo aquí un punto sobre el polígono, y ahora aquí trazo otra vez la recta, y ahora la voy a girar 45 grados. Aquí no necesito definir previamente el ángulo, sino lo voy a definir en el momento. Entonces, aquí están, este es el grupo de las transformaciones. Entonces digo, rotación, ¿no? Aquí está, ¿de quién? De este objeto, con este centro, pero ahora me dice, aquí ya me dice cuánto lo quiero rotar. Esa es una diferencia, ¿no? Entonces acá me dice todavía más, ¿lo quieres girar en el sentido horario o en el sentido antihorario? Es decir, ¿lo quiere positivo o negativo, ¿no? Entonces ahorita, de acuerdo a lo que tengo que girar de manera positiva. Entonces le digo que está bien, 45 grados en este sentido, y ya me da cuenta, ¿no? Ahora, igual, ahora aquí está el comando intersecar en este, igual, puedo señalar donde sea, interseca. Trazo el segmento, y nuevamente. Ahora, observen ustedes que aquí ya por default el software les va dando, va nombrando los puntos, y también va nombrando a veces también los otros objetos. Ven, aquí ya tiene nombre la recta, ¿no? Digamos, esa es una diferencia. Ahora trazo el polígono, aquí dice polígono, vean que es un triángulo, pero igual, ¿no? Y allá me dice hasta polígono 1, ¿verdad? Y ahora aquí voy a trazar el otro polígono, bueno, el triángulo en este caso, y me da este. Y ahora acá, en el otro espacio, me está dando los valores. Entonces, el polígono 1 vale, vean, este dice, ¿qué? ¿Dónde está el área de este? A ver. Polígono 1 está aquí, ¿verdad? Ese es el del cuadrado, tiene que ser que dice polígono 2. El polígono 2, ¿dónde está? ¿Dónde dice? ¿Cómo? Pues ya no lo veo, ¿dónde está? Porque no lo veo. Ya lo tracé, ¿no? ¿A este? Para la que No, segmentos. Está ahí ¿Por qué no te cuadrilátero. lo da? ¿Por qué? Está en cuadrilátero, arriba. Es el C1. Luego el triángulo. Así es. Ya que es la nueva versión, ya le cambió el nombre, ahora ya te pone C1, ya no pone ese polígono. Ya. Entonces el C1 es esta parte del polígono, ¿no? Que es 7.51, y este es el otro. Que aquí, obviamente, vemos que son iguales. Digamos que en este me inhibe, ¿no? No, pues ya la pregunta como que dice, ahí está.
En el otro puedo buscarla. Digo, son de los detalles. Pero nuevamente... Yo creo que también otro tema ahí que es importante. Bueno, no conozco el enunciado del problema original, pero asumo que se da la figura. Sí, se da todo. Se da la figura y se da la construcción, ¿no? Sí. Y cuando ustedes tienen, por ejemplo, eso con lápiz y papel, lo que sigue es encontrar las propiedades que te lleven a responder eso, ¿no? Cómo encontrar el área, cosas como esas, ¿no? Y yo creo que una parte interesante que aquí ya hemos enfatizado es de que eso de cómo reconstruyo la figura. O sea, eso con lápiz y papel ustedes no se lo plantean. O sea, ustedes dan la figura como está y tratan de identificar las propiedades. Cuando se plantea la pregunta de cómo la reconstruyo, rápidamente hay información interesante que va saliendo de la construcción. Y por ejemplo, algo tan rápido ahí, inmediato, es mover E, por ejemplo. O sea, E, y en lápiz y papel eso no se puede hacer. O sea, en lápiz y papel hay que asumir de que, bueno, que se puede mover y que se preserva la construcción, etc., ¿no? Aquí, por ejemplo, incluso un tema interesante podría ser hasta dónde muevo el punto E para que siga siendo la figura, para que tenga sentido. para que tenga sentido la figura, ¿no? Cosas como estas, ¿no? Eso no se lo pueden plantear con lápiz y papel. Lo que la herramienta ofrece, lo que aquí hemos estado en cierta medida recalcando, de que con la herramienta los problemas son punto de partida para plantear interrogantes, para responder cosas, incluyendo la pregunta que se plantea en el problema, ¿no? Pero ya eso no es como una parte de otras cosas que salen, ¿no? Entonces yo creo que es otro tema ahí interesante, ¿no? Bueno, entonces, ya de entrada, como dice el doctor Santos, E debe de moverse en un lugar para que eso tenga sentido. ¿En dónde debe de moverse eso para que eso tenga sentido? Bueno, ¿dónde debe de moverse? ¿Solo dónde? ¿Verdad? Una cosa, lo poniendo aquí para... Ya te cambiaste, ¿va? Sí, es que, bueno, para irles, ahorita les regreso al otro. Quiero mostrarles. Por ejemplo, aquí le pongo más grueso el punto para saber que ese es el que me va a permitir mover, ¿no? Entonces, muevo E y ¿dónde tiene sentido? ¿Hasta dónde tiene sentido? Ahí ya no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? Nada más en el segmento BC. Bueno, ahora aquí el software te permite redefinir que solo quiero que se mueva ahí. Fíjense cómo, en este. Entonces, trazo aquí el segmento, bueno, que hay varios subcomandos, el segmento CB. Y ahora yo quiero que este punto ya no se mueva sobre el cuadrilátero, sino solo se mueva sobre el segmento que he trazado, que está en verde. Entonces, esta tiene otra ventaja, pues, de usar un software de estos. Acá tiene una cosa que dice redefinir objeto. Entonces, este objeto, este punto, lo quiero sobre un objeto. ¿Y sobre cuál lo quiero? Pues sobre este segmento. Y ahora, observa, desactivo y muevo ahora. Ya solamente vive en el segmento. Lo he redefinido en ese lugar. Porque no me interesa la otra parte, no tiene allí sentido, ¿no? Entonces, redefino el objeto. Esto es... En pasa algo similar, ¿no? Pero aquí observen que en se ha quedado definido ahí, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces en ya. Pero yo lo puedo redefinir. Quisiera que se moviera sobre todo el cuadrilátero, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualmente aquí tiene una función que creo que aquí lo conoce más ¿dónde está este?
Creo que es el punto. Uno ahí. Vamos a hacer imágenes, selecciones. Es que no está enfocado. Es acceso. Por aquí hay una lógica del cuerpo. Pero bueno, para lo que quiero, digo, se puede redefinir nuevamente, ¿no? En él, que se mueva donde yo quiero que se mueva. Bueno, ahora viene, pues ya están las condiciones, ahora lo que queremos es buscar la manera de argumentar el por qué esos objetos tienen la misma área. Entonces, ya tenemos una respuesta, pero esa respuesta está dada por el software, ¿no? Digo, digamos, acá no hay nada que hacer, digamos, ya pues, está claro, mire usted, muévale, ¿no? Y allá me dice el área, mire, vea, se mueve el área, pero son iguales, entonces ya cabe. ¿Sería válido para nosotros eso? Bueno, pues digo, ahí está. Entonces, bueno, ¿en qué momento? Sí. De hecho hubo o sea, imaginemos que no tuviéramos la herramienta de medir el área. En este tipo de problemas, y ya aprovechando el dinamismo también, una estrategia bien interesante es analizar casos extremos, ¿no? Que es una estrategia que plantea Schoenfeld y Puella. Por ejemplo, si ponemos el punto móvil en los extremos, ahí nos damos cuenta que, bueno, el cuadrilátero se transforma en triángulo y los dos triángulos pues son de áreas congruentes. Son iguales. Son iguales ahí, y para abajo en el otro punto también. Entonces eso como que nos haría sospechar de alguna manera que las áreas son iguales, o incluso si pensamos o tenemos el problema en lápiz y papel y nos imaginamos esos casos extremos, podríamos llegar a la sospecha de que puede que esas dos áreas sean iguales, ¿no? Por ese análisis de casos extremos. Bueno, entonces ahora, aquí pensemos en que tendríamos que buscar otro tipo de argumentos, al menos nosotros, para efectivamente mostrar que esto sí tienen la misma área, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender los argumentos que demos? Pues va a depender de lo que sepamos, lo que cada uno de ustedes conozca, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer? O sea, para ver que esa área, de esas dos áreas son iguales. Entonces, ¿de qué va a depender? De ese conocimiento que ustedes tengan sobre las ideas geométricas. Entonces, por ejemplo, ¿qué se les puede ocurrir así? Lo que digamos no tiene repercusión alguna en que, digo, total, si sale mal, sale mal. Luego yo le voy a platicar mi idea, cuál fue la que tomé, ¿ok? Pero a ver, una idea. Por ejemplo, yo me di cuenta que como divide el cuadrado en dos la diagonal, el problema es equivalente a mostrar que la suma de los triángulos que están afuera de... ¿Estos? Ajá. La suma del lado de cada diagonal son iguales. O sea, por ejemplo, exactamente, más esas sumas con son iguales. Ajá, deberían de ser iguales. Esa es Si una no, es buena más idea, fácil agarrarlo así. ¿no? ¿Ok? Si vemos la idea de decir, bueno, mira, si yo sumo esas dos áreas y son iguales a las del otro lado, y si son iguales, entonces eso va a suceder. Ahora, el asunto es cómo mostrarlo, ¿verdad? Bueno, hay otras cosas que vi fue que las alturas como esos puntos están sobre la diagonal, Estos. Las alturas hacia arriba, por ejemplo, de ahí hacia la izquierda son las mismas, ¿no? De esos dos triángulos. Bueno, mira, ahora aquí una cosa interesante, porque como no estamos viendo, entonces aquí hay tamaño de letra, ¿no? Entonces, digo, para que tamaño de letra, y entonces aquí, por ejemplo, le damos ¿cuánto? Para que veamos todos. 28, ¿no? Y ahora sí se ven, ¿no? Así ahora sí le pueden ver, ya llamar los objetos por su nombre, ¿no? Claro. ¿Verdad? ¿Sí se ven? Sí, perfecto. Digo, es que, pero esas son de las cosas, de las bondades de un software de esto, ¿no? O sea, ya ahí están, ahora sí puedes decir sus nombres, ¿no? Claro. Pues Ajá. hay, por ejemplo, la altura de DHF es igual a la altura de DHA. Ajá, de DHA. Ajá, y lo mismo sucede abajo. Ajá. Son cosas. Otra cosa que vi, pues no sé. Pues la base son fáciles, ¿no? Aquí toda la base de este triángulo es el lado AB. AB. Ajá.
Ajá, y del otro lado también está el lado. ¿Y esta altura dices que es esta altura? No, bueno, No. no, solamente Los más bien, contiguos. ajá, lo de los triángulos contiguos, de G, A ver, dime qué triángulos. sí, AGB A, G, B, tiene la misma altura que GBE. que G, B, E, Ajá, porque G pertenece a la diagonal. porque G pertenece a la diagonal. ¿Sí estamos? Ajá. Son cosas. Por ahí viste. Bueno, ese es un camino. Observen, cada quien va a mirar el objeto de acuerdo a lo que, al conocimiento que usted tiene. Debemos de tener alguna fuerza, ¿no? Digo, eso espero. Bueno, ahora voy a platicarles yo cómo lo mire, ¿no? Entonces, me pregunté, o sea, ¿cómo puedo pensar que ese cuadrilátero tenga la misma área que este? O sea, como que no tenía yo en mi cabeza una relación entre cuadriláteros y triángulos, ¿no? Pero entonces me acordé de algo que había yo por ahí visto. Entonces, bueno, de ese cúmulo de historias que uno tiene. Entonces, lo que dije fue, oye, si yo tengo un cuadrilátero, ¿puedo construir un triángulo que tenga la misma área que ese cuadrilátero? Voy a hacer otro. Voy a estar en este. Voy a ir a este más por la posibilidad, digo, de... Entonces aquí me dije, bueno, a ver, si usted tiene un polígono cualquiera, puedo hacerlo de 4 lados, porque es el que me interesa ahorita. ¿Podría yo construir un triángulo que tenga la misma área que ese cuadrilátero? ¿Y por qué tomé esa idea? Bueno, porque dije, si ya tengo 2 triángulos, entonces ya puedo comparar. Se me ocurría que era comparar 2 triángulos me era más fácil que calcular relación entre cuadrilátero y triángulo. Ahora, ¿se podrá hacer? A ver, ustedes, ¿cómo puedo construir? Ahora, vean, de un problema paso a otro, ¿no? Ahora, ¿cómo construir un triángulo que tenga la misma área que este? Una sugerencia, trate de eliminar un vértice, ¿no? De alguna manera. Bueno, como no se nos ocurre tan rápido, ¿verdad? O sea, si yo trazara esta, ¿cómo se les ocurre que podríamos continuar? Esa diagonal. ¿No? Fijarnos en la altura y conservar la altura y duplicar el ancho. Podría ser, o otra manera sería construir por ejemplo, eliminar pero construir un triángulo que se le prolongara por acá, donde y el triángulo que construya tenga la misma área. Es decir, quiero un triángulo que tenga la misma base y la misma altura que este. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estaba señalando... Ok. Perdón. Voy a ponerle nombre, ¿no? Digo, es mejor el nombre. Gracias, doctor. Bueno, es que ahora trabajo solo, entonces... A ver. No, tengo mayúsculas. B, C y D. Entonces yo quiero un triángulo que tenga la misma área que BAC. La idea es que la base se mantenga. Por ejemplo, quiero que se mantenga la base AC fija, ¿no? Y quiero un triángulo que tenga esa misma área. Entonces, ¿qué se les ocurriría que puedo hacer? A ver. Ahora voy a hacer una paralela a en este. Y aquí espero que ya se les ocurra. Ahora sí. O sea, esta recta es paralela a esta. Yo quiero un triángulo que tenga la misma área que ACD, pero que sea continuación, por ejemplo, de BC, por ejemplo.
No es fácil que se ocurra, pero lo voy a hacer, ¿no? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el triángulo que voy a construir? ¿Sí lo ven? El triángulo A, E, C. ¿Por qué ese triángulo tiene la misma área que el triángulo A, B, C? Paralelogramo. ¿Eh? D, A, C es un paralelogramo, ¿no? Bueno, es un paralelogramo, Son las pero ¿por qué diagonales. entonces esas áreas son iguales? A ver, si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, ¿tendrán la misma área? ¿Este triángulo tiene la misma altura que este otro? Están entre paralelas, ¿no? Entonces, este es base, ¿por qué? Por altura. Y este es base por la altura. Pero las alturas, ¿cómo son? Iguales. Entonces, este triángulo, el ABE, tiene la misma área que el cuadrilátero. ¿Estamos? Entonces, mediante ese procedimiento puedo construir un triángulo que... ahora, yo aquí les puedo plantear y dejarlo de que lo piensen. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, ¿lo puedo cuadrar? Es decir, si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, ¿puedo encontrar un cuadrado que tenga el área de ese cuadrilátero? Al menos ya lo llevé a triángulo, ¿no? Bueno, les ayudo tantito y luego ustedes les seguirán pensando, ¿sale? Fíjense bien, ahora lo que voy a trazar es una paralela a este en este. Y voy a encontrar un triángulo isósceles que tenga la misma área que el triángulo ABE, un isósceles. Entonces, ¿qué voy a trazar en AB? Para trazar un isósceles tienen que trazar su geometría, ¿eh? Pues trazo su mediatriz. F. Y ahora aquí y si es un isósceles, ¿no? Y tiene la misma área que el ABE, pues sí, porque están entre paralelas, es la misma idea, ¿no? Ahora ya tengo un ¿cómo se llama? Un isósceles. Ahora, ¿a dónde se ocurre llevarlo? Por ejemplo, llevarlo a un rectángulo. Construir un rectángulo que tenga la misma área que ese isósceles, pero ahí ya está más o menos rápido. Trazo una perpendicular en este punto. Y ahora este polígono, este sí es un rectángulo, tiene la misma área que a veces conviene mejor intersecar, ¿no? Entonces, ese tiene la misma área, ¿no? que el isósceles,
y entonces tiene la misma área que el polígono original. Ahora, ese lo puedo llevar a cuadrado, pues sí, sí lo puedo llevar, ya se los dejo. Entonces, se puede cuadrar. ¿Cuál? Ustedes me dan ahora si yo les diera un polígono de 5 lados, ¿se podría cuadrar? Pues sí, haríamos lo mismo. O sea, iríamos eliminándole lados con la idea anterior y llevarlo a cuadrado. Y si tiene n lados, el polígono lo puedo cuadrar. Pues sí, ¿no? Y la misma técnica. Y en ese sentido, a lo mejor, ¿qué conjetura podría haber surgido en la antigüedad? Un polígono de n lados. Y cuando los lados son cada vez más pequeños, ¿qué va a ser? Si fuera un regular. Una circunferencia. Una circunferencia. Que a lo mejor por eso surgió la conjetura aquella de que si se podría construir un cuadrado que tuviera la misma área que el círculo, pero construido con regla y compás. Observen ustedes que todas estas construcciones es como nuestra regla, no hemos usado aquí el compás. Más adelante se puede usar el compás para cuadrarlo. Busquen ustedes la manera de cuadrar. Lo que van a usar es que usen la idea de construir la cuarta proporcional. Construyan la cuarta proporcional del rectángulo y van a obtener el cuadrado que tiene la misma área que el polígono. ¿Ok? Bueno, con esta idea, esta idea me surgió que, o sea que de alguna manera podría surgir, ¿no? O sea, un poco como uno puede, digamos, a partir de una situación que se nos plantea, ideas que puedan irse generando, ¿no? Entonces, ¿qué tan creativos puedes ser? Pues depende de su creatividad nada más, ¿no? ¿Qué tanto se pueden preguntar? Si no se preguntan, pues no va a haber nada. Tiene que ser. Bueno, entonces, ya ahí. Entonces ya busquen en internet, esa es otra de las cosas. En internet ahí van a encontrar. Digo, no se nos ocurre tan fácilmente, pero en internet lo buscan, oye, ¿cómo se construye la cuarta proporcional? Y ya lo hacen, ¿no? Ok. Bueno, entonces, con esa idea, entonces me fui a cuadrar, a encontrar un triángulo en el problema original que tuviera la misma área que el cuadrilátero que teníamos, ¿no? Entonces aquí en ventana